Lo que dicen acá estas instituciones es completamente inexacto. ¿Por qué? Porque en realidad no existe una crisis aérea en el país. Pero ellos lo dicen desde la parte de los como operadores, como empresas, como asociaciones. Dicen, oye, hay más de 66.000 pasajeros afectados, más de 470 vuelos retrasados o reprogramados. ¿Eso es una crisis aérea? Ellos lo ven desde el punto de vista netamente de la estadística, pero tienen la aviación es mucho más que una estadística. La aeronavegación y la aviación se basa básicamente en la seguridad. Nosotros como controladores aéreos, nuestra premisa siempre va a ser la seguridad. Ellos se quejan de la emisión de NOTAMs, que desde el punto de vista de ellos son inoportunas. Para explicar a la gente, un NOTAM es un aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información acerca de posiciones, de condiciones de servicios aéreos, que son importantes para el normal desenvolvimiento de las operaciones. O sea, para nosotros es una obligación y sería una irresponsabilidad no emitir un nota. Por el caso de Lilia Paredes, había mencionado que le habían conseguido prisión preventiva y no, se está evaluando el requerimiento fiscal de prisión preventiva, solamente esa corrección. Son las 10:24. Hay una información que han compartido diferentes asociaciones de operadores aéreos en nuestro país. El caso, por ejemplo, de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, ALTA, por sus siglas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en Perú, AETAI, y la Asociación Peruana de Empresas Aéreas, APEA, además de la Cámara Nacional de Turismo del Perú. ¿Qué concluyen en el pronunciamiento que tienen ellos respecto a lo que pasa en el tráfico aéreo nacional? Es que hay una crisis aérea. Eso concluye. Estoy leyendo un poco la información que dan sobre esto y ellos mencionan que en el Perú se viene enfrentando ahora mismo una verdadera crisis aérea y citan algunos escenarios que se han dado en las últimas semanas para que puedan acuñar esta conclusión. Primero que nada mencionan que solo durante las fiestas de Navidad y de Año Nuevo se retrasaron o cancelaron 475 vuelos domésticos que afectan a más de 66.300 pasajeros. Y estas entidades han mencionado que el daño que se produce al servicio aéreo daña la conectividad y la imagen del país. Estamos en los estudios de Exitosa en este momento para conversar un poco sobre esto con Renato Vigil Apaestigue. Él es secretario general nacional del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú. Renato Vigil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Si podrías acercar un poco el micrófono hacia ti, por favor, para que podamos escucharte mejor? ¿Qué tal? Buenos días. Yo quiero partir por este comunicado, este pronunciamiento de estas organizaciones de empresas aéreas de nuestro país. Crisis aérea en el Perú. Es como señalan ellos una conclusión final. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, para que la gente entienda lo que somos nosotros. La mayoría de las personas no saben quiénes somos. Los controladores de tránsito aéreo somos las personas encargadas de administrar el espacio aéreo nacional. Toda aeronave que sobrevuela el espacio aéreo nacional, que despega o aterriza en el país, está bajo la supervisión y la administración y el control del equipo de control de tránsito aéreo del país. Desde la torre de control y los controladores que trabajamos en el control radar. ¿Ya? Ahora, nosotros somos personal eminentemente técnico y altamente calificado. Lo que dicen acá estas instituciones es completamente inexacto. ¿Por qué? Porque en realidad no existe una crisis aérea en el país. Pero ellos lo dicen desde la parte de los como operadores, como empresas, como asociaciones. Dicen, oye, hay más de 66.000 pasajeros afectados, más de 470 vuelos retrasados o reprogramados. ¿Eso es una crisis aérea? Ellos lo ven desde el punto de vista netamente de la estadística, pero la aviación es mucho más que una estadística. La aeronavegación y la aviación se basa básicamente en la seguridad. Nosotros como controladores aéreos, nuestra premisa siempre va a ser la seguridad. Ellos se quejan de la emisión de NOTAMs, que desde el punto de vista de ellos son inoportunas. Para explicar a la gente, un NOTAM es un aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información acerca de posiciones, de condiciones de servicios aéreos, que son importantes para el normal desenvolvimiento de las operaciones. O sea, para nosotros es una obligación y sería una irresponsabilidad no emitir un nota. ¿Por qué? Porque si no lo hiciéramos, nosotros podríamos en peligro la aeronavegación. Cuando nosotros emitimos un nota, lo hacemos por una serie de motivos.
puede ser por cuestiones climatológicas, por falta de personal, por fallas de equipos, y todo eso tiene una cierta condición. Por ejemplo, si no tenemos una falla de radar como la hemos tenido en Arequipa hace poco, eso implica ¿qué cosa? Que no podemos ver los aviones en la parte sur del país. Entonces tenemos nosotros que recurrir a técnicas de control que son distintas a las que usamos en un entorno radar. Eso requiere más separación de los vuelos, ¿entiendes? O sea, eso lo transmitimos a Chile y Chile dice, mira, Perú nos pide tal separación debido a esta contingencia. Eso ocasiona una reprogramación de los estimados y de repente puede afectar la programación de los vuelos que tienen porque ellos trabajan enganchan los vuelos. Yeah. Están sincronizados. Claro, exacto. O sea, eso es... la emisión de NOTAM es algo completamente técnico y no es inoportuno, como dicen ellos acá. Ellos dan varios argumentos al respecto de qué es lo que está pasando. Primero que nada dicen que no hay planificación en todo esto. Y te voy a leer un poco lo que consideran en este pronunciamiento, que también lo tienes, entiendo, sí, pero para compartirlo con el país. Pero luego de la pausa, por favor, Renato, ¿sí? Que el tiempo nos va ganando para conversar luego del corte con mayor amplitud sobre ese tema. Genial. Que pone en riesgo la seguridad de los vuelos aéreos según lo que se va mencionando de diferentes organizaciones de empresas operadoras. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Hablemos. Son las 10 de la mañana con 32 minutos. Hay mucha gente que ha viajado durante las fiestas de fin de año dentro de nuestro país y de hecho que habrá experimentado ese proceso o ese problema de la suspensión o reprogramación de su horario de vuelo o la cancelación del mismo. Y más aún sumado a la protesta que habían generado el cierre de algunos aeropuertos en el país. Sin embargo, lo que se manifiesta aquí es la existencia de una crisis aérea desde la visión de las organizaciones ligadas al transporte aéreo. Corpac, para estas organizaciones, es la responsable porque no tiene mayor planificación al respecto de esto. Sostienen que colocan medidas de manera improvisada y arbitraria, las líneas aéreas no tienen tiempo de realizar modificaciones a los itinerarios y todo lo que ello implica. Renato, esto es lo que le echan directamente responsabilidad a ustedes como controladores o a Corpac como institución. Claro, en realidad ellos no entienden o nunca se han preocupado en entender que el tráfico aéreo debe manejarse de una manera programada, no por ellos, sino realmente coordinada con todo el sistema de tránsito aéreo. Ellos, desde su óptica, si las cosas no salen como ellos piensan, están mal. Pero eso no es cierto. ¿Por qué se están dando las reprogramaciones de vuelos? El principal problema de esto es que hay reprogramación, hay cancelación, hay afectación directa a los pasajeros. Bueno, cuando nosotros tenemos un problema operacional que involucra la emisión de un NOTAM, eso da como consecuencia restricciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos manejar con restricciones la misma cantidad de vuelos que manejamos en condiciones normales. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hemos tenido problemas. Un NOTAM, para empezar, lo emiten todos los países, no solamente nosotros. Y se emiten obligatoriamente bajo una circunstancia. Y el NOTAM va a servir para paliar y mantener la seguridad, básicamente eso. Ya, Renato, quiero entender el escenario y que la gente nos entienda un poco lo que estamos conversando. El por qué hay retrasos en los vuelos, por qué hay la crisis aérea que las organizaciones señalan que hay. Tú no lo mencionas, no respaldas el término de crisis aérea, pero reconoces que hay un problema. ¿Por qué? Porque mira, si nosotros hacemos un NOTAM de espaciamiento, una aeronave que viene de Chile, por decir, y tiene que entrar al minuto 10 al espacio aéreo nacional, y la siguiente tiene que entrar al minuto 15, por decir, ya no puede entrar al minuto 15, debe entrar al minuto 20, o sea, 10 atrás. Eso es para fines de espaciamiento. Ese espaciamiento involucra tiempo, y no es una, viene otra atrás, y al final es como una especie de cascada. ¿Y de quién es responsabilidad de esa programación, esa planificación? La planificación de los vuelos la hacen justamente las personas que emiten este comunicado. Lo que nosotros hacemos es manejar los vuelos en función a su planificación. O sea, ¿las mismas empresas aéreas planifican los horarios? Por supuesto, si ellos hicieran realmente una planificación de vuelos a lo largo de todo el día y no usando horas picos, por ejemplo, de 7 de la noche a 10 de la noche, en que todos llegan como un enjambre de abejas para aterrizar y todos salen a la misma vez de la única pista que tenemos, eso a nosotros nos implica que tomar medidas para poder, en ciertos casos, mantener la seguridad, que es lo más principal.
A nosotros no es que no nos importe, pero es para nosotros un tema de segundo plano, una demora. Nosotros preferimos 1000 veces una demora a un incidente o un accidente. O sea, si nosotros vemos de que el tráfico viene muy espaciado, si tú tienes 8 naves en cola y quieren salir 3 o 4 de Chiclayo y se van a meter dentro de esas 9, no tenemos que retrasarlas en tierra para que vayan atrás, para decirlo muy cristiano. Esos son demoras también. Ya, pero, y al final todo es un proceso concatenado. Pero eso, ¿cómo se puede resolver? En realidad, si ellos hablaran con nosotros para hacer una reprogramación de sus horarios a lo largo de todo el día, sería mucho más fácil que quejarse solamente por los horarios que ellos mismos plantean. ¿Entienden? O sea, acá hay un tema que estas personas realmente no lo entienden. Ellos creen que el tráfico aéreo se puede solucionar con un decreto supremo, con cosas que... Ya, pero entiendo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está en parte dando la razón a lo que está pasando en estos momentos dentro de este tráfico aéreo afectado, o crisis aérea como la denominan las empresas, y la ministra ha tomado decisiones al respecto de lo que está pasando en el sector. Bueno, eso es realmente un error de parte del Ministerio. ¿Por qué? Porque Corpac es una de las empresas más altamente especializadas del Estado. Se han cambiado funcionarios. Se han cambiado exitosa al gerente de operaciones, que es un gerente para nosotros muy importante, que defendió a Corpac en el Congreso, y eso lo puede ver cualquiera ahí en YouTube, ante el intento del AP de desentenderse de su responsabilidad en el accidente de la TAM. Para hacer esta defensa de Corpac, tiene que ser una persona altamente preparada y que conozca muy bien todos los temas intrínsecos a la aviación. Si tú sacas, y que aparte el gerente de operaciones conoce todas las operaciones de Corpac, o sea, cómo funciona a nivel operacional. Si tú sacas a este señor que defiende a Corpac, que defiende al Estado, que es la DGAC también, y pones ahí a una persona improvisada, un pata de FONAFE, lo que sea, dejas a Corpac indefenso contra cualquier cosa. Pero lo están responsabilizando de esta situación problemática, de esta crisis. Lo que pasa es que él no... O sea, el problema es que hay un fuerte tráfico aéreo en los últimos tiempos, últimas semanas, y dicen, bueno, si no hay planificación, el gerente de operaciones tiene la responsabilidad. Y por lo tanto, que se vaya. No, eso no es cierto. Eso es básicamente lo que quieren hacer creer estas personas. Y eso es lo que cree la ministra. Y es realmente lo que le han hecho creer, equivocadamente. Yo creo que la ministra debe confiar un poco más en las instituciones que realmente manejan la aeronavegación en el Perú, que es Corpac, con sus gerencias, y los controladores. ¿Qué plantean ustedes para terminar con este problema? Yo creo de que todas estas instituciones de acá deberían reunirse con nosotros, con Corpac, y realmente conversar acerca de una reprogramación de frecuencias para hacer que el espacio aéreo sea mucho mejor utilizado. No llevar a los servicios de tránsito aéreo al extremo de tener que hacer medidas de flujo de tránsito aéreo, o sea, controlar el flujo, que nosotros digamos que encargarnos de hacer la planificación en base a algo que es completamente desordenado, o poner demoras en tierra, o si tenemos algún tipo de inconveniente que siempre va a haber falla de equipos, siempre va a haber falta de personal. Estamos ahorita con Corpac trabajando en la mano en la preparación de nuevos radaristas, que es lo que falta. Porque ten en cuenta que en la época de la pandemia, un buen grupo de radaristas, ya teníamos falta de personal, un buen grupo se fue a su casa y ya no han regresado. Unos por edad, otros por condición o por X motivos. Y es más, hay un grupo grande de controladores que aún no se han podido calificar por culpa de la DGAC misma, que a raíz del pronunciamiento que hemos hecho, recién el día de ayer, han mandado cartas al Corpac diciendo que programándolos para recalificación. O sea, prácticamente esperan de que uno se queje para que realmente se pongan a trabajar. Bien, Renato. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de Exitosa. A ti, muchas gracias. Esperamos que esa situación se pueda revertir. Todo se soluciona con el trabajo conjunto de Corpac y con el Ministerio. Y estos mismos señores con los cuales podemos conversar acerca de toda su problemática, pero definitivamente lo que ellos plantean acá es completamente tirar los pelos. O sea, decir que esto se soluciona con un decreto supremo, mejor que pidan una constitución. O sea, así no se solucionan las cosas. Bien, Renato, muchísimas gracias por estar con nosotros. Listo. Gracias. Bien, vamos inmediatamente a tener información en vivo de este